Bueno, pues entonces ya espero que hayáis disfrutado el café. Vamos a continuar con la reflexión que ya se ha iniciado esta mañana, que ha sido, por cierto, muy interesante, por lo menos para los que no somos tan expertos o conocemos tanto esta temática, ¿no? Eh, ya me presento rápidamente, soy Marisa Ramos, profesora de esta universidad, de esta facultad, del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, y además asesora en estos momentos del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. Vamos a continuar la jornada con la mesa sobre políticas científicas en los escenarios futuros iberoamericanos y multilingüismo, ¿no? Digamos, poniendo por tanto el foco en un elemento o en varios elementos, pero uno en particular que es el que tiene que ver con la región iberoamericana como espacio de oportunidad, como espacio digamos, que presenta importantes ventajas y una trayectoria de colaboración, de redes, de comunidad, en definitiva, que es especialmente relevante a efectos del tema que nos ocupa, del tema de ciencia plurilingüe, del tema de superación, digamos, de retos en materia de ciencia en este contexto, pero que también es una región que refleja y sufre algunos de los problemas estructurales que tiene el sistema de ciencia y tecnología a nivel global y que han puesto de manifiesto esta mañana nuestros ponentes, ¿no? Algunos de esos elementos que han puesto de manifiesto nuestros ponentes, ¿no? Es decir, en especial en la región digamos, se sufre o hay algunos obstáculos en todo ese proceso vinculados pues, a algunos de los elementos que ya han salido y que espero que sean temas que van a ocupar parte de la sesión o la sesión que tenemos ahora, que tiene que ver pues desde los temas de acceso, de dificultades en el acceso, de desigualdades en el acceso, que comentaba Cristian, el tema de la vinculación con el elemento estructural de la desigualdad que marca la región y que lógicamente se refleja también en este plano, o con el otro elemento que también ya se ha empezado a comentar, que es el tema del empobrecimiento lingüístico, cultural, etcétera, derivado del uso intensivo del inglés fundamentalmente y de las limitaciones que tiene el uso de las lenguas que se hablan en América Latina, en Iberoamérica, no solamente, por supuesto, el español y el portugués, sino todas las demás, en la producción y en la difusión científica. Por tanto, ahí tenemos solamente algunos de los principales problemas, pero es precisamente de eso de lo que queremos hablar con nuestros ponentes. Voy a empezar por presentar a los tres ponentes que me acompañan. Una en formato presencial, como pueden ver aquí, y dos en formato virtual, como también ven en la pantalla, que ahora haré que sea un poco más amplia, ¿no? Que es bueno, estas ventajas que tiene la tecnología, que nos permite estos modelos híbridos. Por el orden en el que les voy a pedir que intervengan, vamos a tener en primer lugar a Rodolfo Barrere, que es el responsable del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OEI, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Quilmes, licenciado en Comunicación Social y que está especializado en temas relacionados con producción, gestión y análisis de información científica, tecnológica y de innovación. Es además coordinador de la red de indicadores de ciencia y tecnología de la RICIT. Él nos acompaña desde Buenos Aires, creo, o desde Argentina, no sé, ya nos dirá. También aquí presente en formato presencial nos acompaña Emi Díaz Erazo, que es investigadora de la Universidad de Génova, presidenta de la red de investigación transdisciplinar Moebius, investigadora y docente también de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador.
Emi es especialista en Historia del Arte por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Relaciones Internacionales y actualmente está desarrollando precisamente estudios en esa materia, en Relaciones Internacionales, Globalización y Desarrollo en la Universidad de Génova. Como dato, digamos, en 2021 ganó el premio en la convocatoria de Identidades Culturales de la Fundación EULAC, con sede en Hamburgo. Y en tercer lugar, y ahí me pilla, no sé dónde está, pero tampoco sé si no lo quiere decir, Guillermo Anjó, que es especialista y responsable del programa de políticas de ciencia, tecnología e innovación de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina, y responsable de políticas de asesoramiento en políticas de educación en STEM, bueno, todos conocen, y de comunicación en temas de ciencia, género y STEM en UNESCO, ¿no? Por tanto, tenemos tres ponentes de lujo a los que les pediría en un primer momento, a los tres, que nos hicieran digamos, una vez planteado algunos de estos grandes desafíos, que nos marquen cuál es su visión, cómo plantean el marco de las políticas científicas en términos de principales desafíos, de principales prioridades también en torno a las que o se están planteando o deben plantearse las políticas científicas a nivel fundamentalmente nacional en los países iberoamericanos, tomando en cuenta precisamente el actual contexto que conocemos y que ya ha sido en cierta forma planteado también esta mañana. Si os parece, por tanto, hacemos una primera ronda en torno a este tema, un poco enmarcar la discusión en el orden en el que os he presentado, así que, por tanto, te daríamos la palabra, Rodolfo, en primer lugar a ti. Así que cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Marisa, por la introducción y gracias a todos por la invitación a estar acá. Un gusto acompañarlos, aunque sea desde lejos esta mañana. Bueno, me parece que uno podría empezar a pensar el tema desarmando algunas de las cuestiones que mencionaba Marisa, ¿no? Por un lado tenemos la protección de la diversidad lingüística y por otro lado el acceso al conocimiento. Son evidentemente problemas diferentes y por lo tanto necesitarán políticas distintas, ¿no? Incluso es curioso que hasta parecen contradictorios, porque uno puede pensar que el conocimiento científico es universal, entonces la diversidad de lenguas puede ser una barrera en ese sentido. Me gustaría discutir un poco esa problemática en un par de minutos. Pero comencemos con la diversidad lingüística. Yo creo que en la protección de esa diversidad y de esa diversidad cultural y todo lo que enriquece el desarrollo de la ciencia y la tecnología, hay que separar distintos circuitos, entre comillas, ¿no? Se suele utilizar esta idea de circuitos. Porque, por un lado, claro, existe lo que solemos llamar la corriente principal de la ciencia internacional, es global y por lo tanto necesita una lengua franca, que es, de hecho, el inglés actualmente, pero después hay otros circuitos que también hay que analizar, porque lo que termina ocurriendo, y esto es un poco una deformación profesional de trabajar con indicadores bibliométricos, es que empezamos a pensar que como es más fácil de medir esta corriente principal, porque hay bases de datos indexadas y demás, empezamos a pensar que eso es lo único que existe. Como lo podemos medir y podemos mostrar esos datos. Y sin embargo, claramente no es tan así. Hay otros circuitos que pueden ser o temáticos, o disciplinares, o regionales, o de determinadas comunidades, donde esa impronta local es mucho más importante y la lengua puede ser otra y en realidad debe incluso ser otra. Está claro, la comunidad de países iberoamericanos es un caso, es un montón de países que compartimos principalmente dos lenguas que son inteligibles entre sí, o sea que facilitan muchísimo la comunicación, pero también hay otros problemas. Por ejemplo, si ya salimos de la comunidad científica y de la comunicación, incluso dentro de la comunidad científica, este tema es todavía más claro. Pensemos en la innovación
en innovación, en utilizar la ciencia y la tecnología para generar nuevos productos, nuevos procesos, y es algo que ocurre en las empresas. Y ese es uno de los problemas clave de la política científica en América Latina, tratar de impulsar esto. Vamos a ver que, si vamos a los números, las empresas de Iberoamérica, pero particularmente de América Latina, realizan poca I+D. Y en ese sentido, si queremos empujar eso, llegar a esos usuarios del conocimiento implica hacerlo en las regiones, en el idioma local. Así que ese es un tema donde la diversidad lingüística es claramente central. Y luego también la transferencia hacia la sociedad en general, ¿no? El uso de las comunidades locales del conocimiento científico requiere que ese sea accesible mucho más fácilmente, y ahí el idioma puede ser una barrera. Nosotros hace un tiempo en el observatorio hicimos una encuesta a autores de artículos científicos y, entre otras cosas, les preguntamos por sus actividades de vinculación con el entorno. Y aparecía que existía una dedicación de tiempo de trabajo significativa a estas actividades, pero sin embargo eso no estaba del todo visto, incluso parecía no estar del todo bien identificado por las propias instituciones donde trabajan los investigadores, principalmente universidades. Así que ahí hay mucho para trabajar también. Y todo esto, bueno, ocurre, estas dos últimas formas de difusión del conocimiento, ocurren en idiomas locales y por fuera de las revistas científicas. Así que ahí vamos a empezar a entrar con el problema del acceso al conocimiento. Así que uno de los desafíos es crear estos canales de comunicación y además incentivos para que los investigadores se comuniquen con esos otros públicos y lo hagan en los idiomas locales. Y ese también, ahí nos vamos a empezar a meter con los temas de los mecanismos de evaluación, que también es otro tema central en todo esto. Y la otra gran rama de lo que veníamos hablando es el acceso al conocimiento, ¿no? Y de vuelta, volviendo a esto de que la corriente principal internacional parece ser lo único que existe, en el observatorio hicimos un trabajo reciente con un equipo de la Universidad de Cuyo en Argentina, tratando de cuantificar este circuito de publicación iberoamericana. Ahí lo que se hizo fue juntar en una base de datos única las revistas de Cielo y de Redalic, para tratar de identificar cuál era el volumen de esto, cuánto se publica en este circuito de revistas latinoamericanas, de las cuales la mayoría están en acceso abierto. Y ahí encontramos que hay un volumen importante de producción regional. Hay unas 2.000 revistas con unos 50.000 artículos por año. Puede ser incluso menos, es de hecho un tercio de lo que publican los autores latinoamericanos en Scopus, pero no es nada de especial, son 50.000 documentos anualmente que hay que analizar y entender de qué estamos hablando ahí. Ese documento está publicado en la serie Papeles del Observatorio, lo pueden encontrar en nuestra web. Y después hay otro gran fuente para trabajar, que son los repositorios de acceso abierto. Digo, ahí, la veo a Bianca, por ahí la escuchaba hablar hace un rato también. La referencia es un socio clave para hacer esto. Hay algo más de 3 millones de documentos en acceso abierto, en distintos idiomas, pero donde la presencia del español y el portugués es altísima, y con muy pocas restricciones a la publicación en ese sentido, que ese también es otro desafío que podemos discutir después. Pero bueno, todo esto que hablaba recién ocurre, hablando de revistas, dentro de la comunidad científica. El otro problema es el que hablaba hace un ratito. ¿Qué pasa cuando queremos salir fuera del intercambio entre los propios investigadores? Y ahí, con los casos de las comunidades locales, la transferencia del conocimiento a la comunidad o a las empresas, hay otra cuestión, que es que la forma de comunicación también es distinta. Ya no estamos hablando de artículos científicos que van a ser leídos entre pares, sino de divulgación, comunicación de la ciencia para otros públicos. Y ahí me parece que el idioma es la menor de las barreras. Digo, no es una barrera, claramente,
pero que un artículo científico publicado en una revista esté en inglés o esté en español o en portugués, para alguien de fuera de la comunidad científica, de todas maneras puede ser bastante inaccesible. Entonces me parece que hay otro punto que requiere atención, que es encontrar canales más profesionales de comunicación de la ciencia. No sé si, yo no tengo claro que los investigadores deban ser buenos investigadores y también buenos comunicadores, no podemos pedirles todo. Creo que esa conciencia sobre la comunicación debe estar en su trabajo, pero también debería haber circuitos más profesionales de comunicación de la ciencia, y ahí la diversidad lingüística es claramente central. Así que, para terminar con esto, en cuanto a políticas de nivel nacional, creo que aparecen, retomando algunas de las cosas que dije, es mejorar los canales de comunicación, que sean abiertos, sin barreras de pago, que esa es una iniciativa importante. Tenemos revistas que necesitan fortalecimiento y profesionalización en toda la región. Tenemos los repositorios de acceso abierto que están en pleno desarrollo, donde la región es pionera, pero que todavía requieren mucho apoyo. Y generar estos mecanismos profesionales de comunicación de la ciencia. Y también el otro punto que seguramente se va a mencionar, si no se mencionó ya durante el día, es trabajar sobre los mecanismos de evaluación, revisar ahí la centralidad de las revistas de corriente principal. Atención que esto tampoco es trivial, ¿no? La relación entre revistas indexadas, citas, calidad, por más artificial que pueda ser cuando uno se lo pone a analizar en detalle, está muy asentada en la lógica de buena parte de la comunicación, de la comunidad científica. O sea que eso es un cambio que hay que hacer, pero hay que discutirlo mucho. Creo que es sujeto de uno o muchos talleres más, ¿no? Y en ese sentido, que los mecanismos de evaluación valoren más las publicaciones en idiomas locales y promover esa vinculación con el entorno. Creo que estos son algunos de los temas sobre los que se podía trabajar a nivel de política. Pues muchas gracias, Rodolfo. Pues si te parece, Emi, continúas con este mismo tema. Sí, muchas gracias. Ya. Muchas gracias también por la invitación a la OEI. Yo quería compartir en esta línea 4 problemas que con la red y a través de una investigación en políticas científicas estamos realizando a nivel colectivo con la red Moebius, que es la red a la cual yo represento y presido. Es una red latinoamericana con varios compañeros que están alrededor del mundo, es decir, una red de científicos migrantes e investigadores. Nosotros encontramos 4 problemas importantes. El primero es que las ciencias sociales son un campo en emergencia. De la producción que ubicamos en Cielo en el 2022, en el campo de ciencias sociales aplicadas y ciencias sociales humanas, el Ecuador solo ha producido 9 documentos en español, 8 en inglés y 0 en portugués, que eran los números que quería compartir. Mientras que Colombia, 61 en español, 60 en inglés, donde se presenta algún tipo de equilibrio en ciencias sociales, y 6 en portugués. Brasil tiene 125 en español y evidentemente 2.555 en inglés, bastante amplio, y en su propia lengua 4.822. Y con relación a esto, en el Ecuador, en el caso específico que también se extiende a Colombia, nos parece que el problema es del acceso a la educación. En mi país se hablan 14 lenguas indígenas, pero no es un sistema de educación superior intercultural y no llega a ser ni siquiera inserta la lengua quichua en la centralidad del sistema de educación. Un problema que hemos identificado también es cómo la pluralidad de la docencia y de la investigación ha caído en los últimos 4 años. Son alrededor de 35.200 docentes de educación superior y el 62% son hombres. Es una cifra que en los últimos 4 años se ha mantenido estática porque las políticas públicas sí fueron creadas hace 10 años, pero han sido desmanteladas en los últimos 4. En el caso específico del Ecuador, nos parece que la emergencia está trasladada a la universidad pública. Es un momento en que se creó la Constitución, se creó el sistema en el año 2011,
pero es imposible pensar que desde las políticas públicas se pueda transformar el escenario del acceso a la educación superior para todos en condiciones de igualdad y mucho menos incrementar la producción de la investigación en condiciones de igualdad para las ciencias sociales. Esa es la premisa a la que nosotros hemos llegado y en adelante les contaré una propuesta de un modelo transdisciplinar multilingüe que hemos diseñado porque creemos que la universidad pública, en el caso del Ecuador, es la que podría llegar a dar una solución desde el campo curricular, incluyendo la investigación. Otro tema importante que quería también comentar es sobre el índice global de innovación. El Ecuador está en el puesto 98 para el año 2020, mientras que Colombia está en el 64 y Estados Unidos es el número 2. Entonces, las barreras de lenguaje, tanto en el sistema de educación superior como en el sistema de innovación en Ecuador, son definitivamente un problema estructural. Y sí, la diversidad en este campo es un problema que no permite la producción ni el acceso a educación superior. Las lenguas, el estudio, por ejemplo, del inglés y el portugués no es gratuito. El portugués se puede estudiar en un menor con una matrícula a bajo costo, con el IBEC, con la cooperación brasileña, pero el inglés no está de manera gratuita en la universidad pública, a pesar que el pregrado, toda la licenciatura, tenemos derecho desde el 2011 a estudiarla gratuitamente. Hay personas que viven con $4 o con $3 al día y se movilizan desde las provincias a estudiar en las universidades públicas más grandes, como la Universidad Central en Quito, y no pueden costear el acceso a la lengua, que es quizá ir un poco más atrás de las mediciones bibliométricas, que en el caso del Ecuador no tenemos esta capacidad de acceso público, que sí está nombrada en la Constitución en condiciones de igualdad y sí está en la política pública. No, está en la política pública desde el 2011 hasta el 2018, pero sistemáticamente e institucionalmente, como estábamos comentando hace unos momentos, ha ido desapareciendo en estos últimos 4 años. En ese sentido, creemos que podríamos aportar desde la red con una propuesta pedagógica que incluya la cooperación internacional, con un ejemplo que hemos planteado de Brasil, Colombia y Ecuador, para hacer una cátedra de posgrado, no, una carrera de posgrado transdisciplinar, donde se puedan formar investigadores en las 3 lenguas, que sí creemos que es posible, pero también dotar de capacidades de investigación, porque también en Ecuador y en Colombia la lectura y la escritura ha sido abandonada desde la educación básica. En el caso de América Latina, creemos que es importante respetar estas diferencias y estas diversidades porque no estamos en las mismas condiciones, pero sí queremos llegar a compartir en mejores condiciones o quizá en condiciones de igualdad. Por el momento creo que es lo que quería compartir. Pues Guillermo, ¿te parece? Te damos la palabra. Supongo que me están dando la palabra, aunque se escucha muy bajito. Justamente, no había puesto el micrófono, pero era lo que estaba haciendo. Cuando Bueno, quieras. muchísimas gracias, Marisa. Y yo quería un poco en línea, quizás siguiendo algunas de las cuestiones que planteó Rodolfo, que me parece que son interesantes para la discusión. Quería extenderme en 3 puntos, que creo que el último me adelanto quizás un poco a la siguiente pregunta, así que depende del tiempo en el que llegue, lo dejo para la siguiente pregunta. Pero acá creo que tenemos, cuando nos involucramos con la cuestión del plurilingüismo o el problema del acceso al conocimiento a partir del idioma, tenemos un nivel o un punto que quería abordar que tiene que ver sobre la tecnología, un segundo punto sobre las agendas de investigación y el tercero el diseño de política para estas cuestiones. Entonces, primero, y lo venimos reflexionando colectivamente, porque la verdad que es eso, es un proceso en el que estamos, ahí veo varios, bueno, varios no veo, porque en realidad no veo mucha gente, pero vi que estaba Bianca y seguramente, bueno, Ana Capilla estaba por ahí, Rodolfo, otra gente con la que venimos coincidiendo en ejercicio de reflexión colectiva. El primer punto es por qué estamos discutiendo tanto y hablando de ciencia abierta ahora. ¿Por qué aparece cada vez más fuerte el concepto? De tal forma que una institución como UNESCO termina el año pasado aprobando una recomendación, que es un documento consensuado por todos los países. ¿Cuál es este impulso? Y yo creo que
más allá de la discusión de los valores de lo que debe ser la ciencia, hay una realidad que no está suficientemente bien, está implícita, pero no está suficientemente bien explicitada y por lo tanto analizada, que es el cambio tecnológico. Nosotros estamos experimentando, y casi me animaría a decir por primera vez, que la revolución del último paradigma tecnoproductivo basado en las TICs principalmente, cambió la forma de hacer ciencia. O sea, el cambio tecnológico llegó a la realidad del ejercicio del proceso de investigación. Y esto permite que aquello que era una discusión de valores se transforme en una posibilidad fáctica, en una situación en la que uno puede empezar a procesar y a imaginar y repensar, porque había ciertas cuestiones silenciadas, si se quiere, en la práctica cotidiana de la ciencia, un montón de cuestiones. ¿A qué me refiero con esto del cambio de la tecnología? Bueno, empieza por la cuestión del acceso abierto y ahora, ¿por qué tengo que seguir pagando por las publicaciones? Entonces hay toda una discusión ahí de una realidad que cambia. Antes nadie discutía eso porque la manera de llegar al conocimiento era a partir de llegar al paper o a la revista. La revista venía en papel, impreso, y yo tenía que comprar la suscripción para que me llegara y yo la quería tener en mi biblioteca. Hoy me doy cuenta que a partir de un acceso de Internet, el modo cambió y por lo tanto la manera de distribuir el conocimiento debería cambiar y esto nos pone en duda un montón de cuestiones. ¿Cómo vamos a...? Hay mucha más producción, mucho más rápidamente puesta en online, con una discusión de cómo voy a evaluar esto, quién da la calidad o no de los pares y cómo lo transmito. Entonces, todo eso se da porque aparece una nueva plataforma tecnológica. Pero la discusión no termina ahí, ahí empieza a haber un montón de cuestiones que abre un montón de oportunidades y de desafíos al mismo tiempo, porque depende hacia dónde nos volquemos, es lo que va a pasar. Me encantó la expresión que usó Roberto de lengua franca. Digamos, yo acá creo que y la ciencia se abre en varios aspectos. Hay una cuestión donde la ciencia se abre hacia el interior de la comunidad científica, y esta discusión que decía recién, sobre todo es al interior, el acceso abierto, los datos abiertos, eso sigue siendo hacia la forma de hacer ciencia y hacia el interior de la comunidad científica. Pero también la tecnología empieza a abrir la ciencia hacia la sociedad, digamos, hay una apertura hacia otro, no es solo ahora hacia cómo la comunidad científica se vincula y circula el conocimiento y nos abrimos, sino hacia afuera. Y entonces ahí tenemos dos cuestiones. Es cierto, en la discusión interna, si se quiere, de la comunidad científica siempre está esto de la barrera idiomática. Sin embargo, uno podría decir que el inglés se había estipulado como la lengua franca. El inglés mal hablado, el inglés técnico. Porque además, yo recuerdo cuando empecé a estudiar economía, mis profesores me decían, ustedes leen inglés porque no pueden recibirse si no saben leer inglés en economía. Ustedes tienen que empezar a leer inglés. Y entonces uno empezó a leer inglés, y yo agarro ya a esa altura un paper de economía en inglés, lo leo y lo leo bastante fluido, lo entiendo. En todo caso puedo tener problemas con las fórmulas matemáticas, que también podríamos decir que ahí hay un limitante, porque finalmente tiene que ver con la comprensión. Pero uno va a leer una novela de Shakespeare y si uno está preparado a leer papers de economía, no va a poder leer bien una novela de Shakespeare. ¿Por qué? Porque todos los que escribimos en inglés, en general, no hablamos inglés y no somos nativos en inglés. Y entonces hay el inglés mal escrito. Y como decía García Márquez, la lengua más hablada es el inglés mal hablado, no es el inglés. Entonces, hago otro salto. Hoy, más que inglés, tenemos que empezar a hablar chino. Porque la mayor producción de idiomas es chino, y entonces tenemos de vuelta hacia la anterior de la comunidad científica un problema del acceso al chino y saber qué se está produciendo y dónde está avanzando la frontera en función de lo que se publica en chino. Pero por suerte, la tecnología viene a nuestro rescate y hoy por hoy no está masificado como en muchos otros casos, pero la tecnología existe y es muy dinámica para todo lo que es traducción simultánea, traducción de textos. Y creo que está a la vuelta de la esquina, es cuestión de madurar y pocos años, que podamos estar teniendo esta misma situación donde podríamos tener todos diferentes idiomas y sin embargo todos poder estar hablando en nuestro idioma y poder comprendernos porque existe ya la tecnología que nos traduce incluso con nuestra propia voz para poder estar hablando, por ejemplo, en japonés. Entonces podríamos tener un orador japonés sin tener traductor simultáneo, sino con una tecnología y poder estar discutiendo fluidamente. El problema entonces ahí me lleva a la otra cuestión, que es, efectivamente, y por eso es una cuestión de agenda de investigación, es cómo la cuestión idiomática incide sobre la conformación de las agendas de investigación. Y entonces
quizás el problema no es el idioma, el problema pasa a ser quién domina las agendas de investigación, quién domina las revistas y las publicaciones, independientemente de si se publican en chino, en japonés, en inglés, en portugués o en español, en castellano. Quien domine ese círculo, por cómo está estructurada hoy la conformación de la dinámica de investigación, determina la agenda de investigación. Entonces, como hoy el inglés es el dominante todavía en las agendas de investigación, ¿por qué? Porque nosotros delegamos en las revistas de mayor prestigio la transparencia de la evaluación, con un montón de peros en el medio. ¿Cuál es esa transparencia? Probablemente esa transparencia para las comunidades norteamericanas o inglesas no es tal, porque en todos lados hay entenados y favorecidos, pero sí puede ser para lo que no está dentro de esa comunidad bastante más transparente la evaluación en función de calidad. Y entonces nosotros estamos tercerizando esos procesos, y entonces el problema no es ahora el idioma, el problema es que nosotros tercerizamos esos procesos porque no generamos sistemas de calidad y evaluación en nuestros idiomas. Y por lo tanto nuestras agendas de investigación están conformadas por otro circuito en función de que nos compramos esa cuestión. Entonces, cuando nos quejamos de que nuestras publicaciones en nuestros idiomas no están bien rankeadas, no aparecen en los indicadores, el problema no es tanto un problema de idioma, sino que es un problema mucho más de política, de que no estamos teniendo los canales de evaluación para poder dar buena pauta de cuál es nuestra agenda de investigación, cuál es la calidad de investigación de nuestras propias producciones. No solo en el castellano y en el portugués, sino que podríamos incluir otros tipos de lenguas que hay en la región. Y ahí también hay un problema de escala, porque entonces, ¿cómo monto un sistema? Voy ahora a países pequeños y en castellano. ¿Cómo hago que Panamá, Costa Rica, Uruguay tengan sistemas de evaluación transparentes internos, donde para ciertas disciplinas hay 4 o 5 investigadores? Entonces, ¿cómo hago la evaluación por pares? Entonces, empezamos a ver que el problema no es solo idioma, el problema tiene que ver con la conformación del sistema de evaluación científico que nos lleva a un idioma, porque vuelvo a decir, la tecnología podría corregirnos eso, pero si nos corrige la cuestión de traducción, no nos va a corregir el problema de la agenda de investigación, y no nos va a corregir la dominancia, por lo tanto, de la agenda de investigación de los países, vamos a ponerlo en los términos de Previs, centrales y no los periféricos. Entonces, mi segundo punto es, quizás detrás del plurilingüismo, lo que tenemos que empezar a discutir es la agenda de investigación y por lo tanto el proceso de evaluación. Y quizás no es entonces solo el idioma el problema, no porque publiquemos más, no porque ahora Lancet nos empiece a aceptar artículos en portugués o en castellano, vamos a haber solucionado los reales problemas que tenemos en la región para poder definir política. Antes de entrar en la parte de política, si se quiere, o que ya adelanté algunas cuestiones, me parece que lo otro que tenemos, y que lo mencionó Rodolfo, es que quizás lo que sí es cierto, que sobre todo, y es otro tipo de problema, es que el idioma, y en este caso el inglés, podría ser en un futuro el chino o el francés, es el acceso al conocimiento de aquellos que no están en la comunidad científico-técnica. Porque ahí sí pasa a ser un limitante doble. Puedo no entender lo que me están diciendo técnicamente, por más que ahora haya un acceso abierto a todas las publicaciones, pero además tengo una barrera idiomática, porque efectivamente yo no tengo por qué hablar ese idioma. Entonces, de vuelta, y vuelvo al eje de política, el problema es que la población no entiende y comprende y no accede a esos textos porque están escritos en otro idioma, o porque están escritos en un idioma técnico, o porque en realidad tengo que hacer una buena divulgación. Entonces, la política quizás no alcanza con decir, bueno, ahora voy a publicar textos solo en castellano o solo en portugués para que nuestras sociedades puedan acceder al conocimiento. Sino que vamos a seguir teniendo una barrera muy fuerte de traducción de ese conocimiento a la población general. Entonces tenemos un desafío fuerte ahí que no solo tiene que ver con lo idiomático, sino que tenemos que hacer una traducción más amplia. Entonces, me parece que si podemos, y me parece, y a partir de una muy buena cuestión que es definir el idioma, nos permite empezar a visualizar que el problema de las políticas y los problemas a resolver
superan quizás solo la barrera idiomática, sino que tenemos que redefinir y diseñar otras cuestiones, porque de igual manera, comparto también lo que decía Rodolfo, no creo que yo le tenga que exigir, como venimos haciendo, a nuestros investigadores que además sean buenos divulgadores. Y ahí voy cada vez más convencido al meollo de que tenemos que revisar, a partir del cambio tecnológico, nuestros procesos de evaluación de la producción científica de nuestras comunidades, donde probablemente vamos a tener que romper el esquema de la evaluación solo en cabeza del investigador para sumarle a eso evaluaciones más comunitarias y de equipo, y donde podamos tener gente que produzca datos de investigación buenos y robustos, gente que sepa investigar, gente que sepa escribir papers, gente que sepa comunicar, grupos de investigación que sean diversos, grupos de investigación que produzcan y se relacionen con la comunidad, grupos de investigación que tengan consolidado su diálogo con la sociedad y un montón de otras cuestiones que creo que podrían fortalecer el impacto de la actividad científica y tecnológica en nuestros países. Bueno, dejo por acá para, en todo caso, plantear la discusión de la siguiente ronda. Pues sí, muy oportuno, porque estáis sacando justamente, han salido algunos de los temas que creo que también son clave, ¿no? Es decir, para abordarlo desde una lógica como la que se plantea en estas jornadas de ámbito regional, ¿no? Es decir, precisamente ahora Guillermo planteaba esta cuestión de cuántos de estos desafíos, cuántos de estos retos corresponden, digamos, no solo el tema de la barrera del idioma o los otros temas que también planteaba Rodolfo y Emi vinculados a la divulgación o a la conexión con la sociedad, etcétera, responden a una posición o a dimensiones que trascienden la política científica y que tienen que ver, en definitiva, con un posicionamiento también regional en este ámbito global y que tienen que ver, en definitiva, con la posición de la región iberoamericana más allá de la lengua o con la lengua como un elemento identitario, las lenguas como elemento identitario, pero que nos ponen en una mirada distinta, en una mirada más de ámbito global, ¿no? Es decir, cómo está la región iberoamericana situada a nivel global y cómo eso se refleja en una posición que no quiero decir marginal porque no lo es, pero con ciertos elementos de marginalidad en el ámbito científico-técnico, ¿no? Ahí es donde entra, por tanto, lo que hablaba al principio de la región como oportunidad, que viene definida por la existencia de múltiples ya redes, de múltiples ventajas comparativas de esta misma idea de comunidad, que es una realidad como tal, y que en el ámbito de investigación, de ciencia, hay muchos ejemplos en positivo, que ya también sería bien interesante poner el foco en ello, en ese elemento en positivo que viene definido por esta existencia de redes, etcétera. Pero, digamos, el planteamiento que os traslado ahora es hasta qué punto, digamos, ese espacio regional, esas iniciativas o posibilidades, oportunidades que se abren a nivel regional en forma de políticas, de programas, de iniciativas, de diferentes actores con diferentes planteamientos, son precisamente una vía para avanzar en estos desafíos que antes planteabais y en estos retos que estabais planteando. Es decir, cómo incorporamos en las políticas el elemento regional y qué oportunidades nos ofrece ese elemento regional. Si os parece en el mismo orden, salvo que queráis cambiarlo, así que Rodolfo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, súper interesantes las cuestiones que van apareciendo. Coincido lo que decía Marisa recién, digo, si hay algo que parece estar claro y en lo que estamos todos de acuerdo, es que la cooperación es central para abordar los problemas que estuvimos discutiendo. Ahí hay un problema de colaboración regional y de coordinación regional también importante que abordar. Y en cuanto a esta marginalidad también, a ver, la Iberoamérica es el 3,5% de la inversión mundial en I+D. No parece un volumen demasiado grande. Y el 6% de los investigadores.
y eso está bastante por debajo del potencial. Si uno piensa el aporte a la economía global y la cantidad de población de la región, está por encima de esos valores. Hay un potencial sin utilizar de la región. Y aparte tenemos una inversión que es poco intensiva en esto. Iberoamérica invierte menos del 1%, del 0,81% de su producto en I+D. Y América Latina un poco menos, 0,70 y algo. Y además está concentrado en muy pocos países. Muy pocos. Digo, si nos quedamos con América Latina, entre Brasil, México y Argentina hacen casi el 90% de la inversión regional. Digo, ahí que además de la inversión regional de ese 3% que hablamos antes. Digo, ningún país en estas condiciones es capaz de tener un camino de desarrollo en ciencia y tecnología solo. Digo, y me parece que en el problema del multilingüismo y de sus distintas aristas, como la evaluación o la educación o de distintas cosas que estuvimos conversando, me parece que lo primero, y que es algo que la OEI está haciendo creo que muy intensamente, son poner sobre la mesa estos problemas, ¿no? Dejar claro que, como en estas reuniones, lo que implica toda esta problemática. Y creo que ese es el paso inicial, y el documento que la OEI publicó hace algún tiempo, pero que ha como dado el puntapié inicial a estas discusiones sobre el portugués y el español en la ciencia. Creo que es un documento que va a ser mencionado varias veces en esta reunión que se hizo junto al Instituto Elcano. Plantea un montón de temas que son centrales. Parece que es un excelente mapa para ir viendo. Y ahí una de las cosas que ha salido es que tenemos que medir mejor este tema, ¿no? Encontrar indicadores que nos permitan monitorear este camino hacia el bilingüismo o poder darle magnitud a estas cuestiones. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer desde el observatorio en el marco de esta iniciativa más general de la OI. Volviendo en ese sentido a ponerle número a esto, si uno toma Scopus, por ejemplo, que lo hemos mencionado antes, Iberoamérica participa en el 8% de los papers que se publican y América Latina en el 5%. Recordemos los 6% y 3,5% de inversión en I+D que hablamos hace un ratito, y la verdad es que no parece ser nada descabellada esa relación. Entonces, el problema ahí me parece que es que tenemos que mirar estos otros circuitos para entender mejor que estas bases de datos indexadas nos muestran la presencia en esta corriente principal, pero no dejemos de ver estas otras cosas que ocurren en la región y que son súper importantes para hacer políticas correctas. No pensemos que eso es lo único que existe. Hay otras cuestiones para mirar. En ese sentido, estamos trabajando en mejorar los indicadores de estos otros circuitos. Les mencionaba un documento recién publicado de la serie de papeles del observatorio, el número 23, si no recuerdo mal, que también lo pueden encontrar disponible en la web de la OI, donde tratamos de medir estos temas y que tiene ya unos buenos datos para ir trabajando como base para la discusión. Y lo otro que estamos haciendo es, en conjunto con la referencia, es poner a disposición los repositorios iberoamericanos, estos 3 millones de documentos, a través de una herramienta que se llama Intelligo, que es muy difícil de explicar sin verla, pero básicamente genera indicadores y mapas conceptuales de la producción en inglés, pero también en español y en portugués de los países iberoamericanos, generando mapas conceptuales. Los invito a buscarlas si googlean Intelligo lo van a encontrar enseguida. Y me parece que esa es una buena iniciativa para darle visibilidad a estos otros circuitos que existen y mostrar todo lo que uno puede hacer con la información que está publicada ya hoy en español y en portugués. Para la comunidad científica y para estos otros actores que mencionábamos antes en la charla y que también mencionó Willy hace un ratito. Y después, no solo hacer visible eso, sino también
tener buenas revistas académicas. Digo, me parece que y es algo también se mencionó recién, el tener buenas revistas académicas iberoamericanas nos va a permitir, más allá de dar a conocer el conocimiento que se genera, nos permite aglutinar comunidades y definir agendas. Y las revistas en ese sentido, además de ser un mecanismo de evaluación y de garantizarnos que lo que está ahí publicado tiene mínimos de calidad y de pertinencia, nos permiten tener una comunidad discutiendo de distintos temas. Así que en el campo de ciencia, tecnología y sociedad, en la OI tenemos la revista CTS, es una revista iberoamericana que coeditamos con otras instituciones de la región, es un caso de cooperación también muy, muy interesante y que ya tiene 20 años. Y es una revista que se publica principalmente en español y portugués y que acabamos de publicar un número especial dedicado a estas fronteras del conocimiento entre los países que hablan español y los que hablan portugués en la región, así que los invito a buscarlo en la revista iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Me parece que es un caso de el camino que se puede recorrer para hacer más visible el conocimiento de la región y generar una comunidad que discuta estos temas. Me parece que esos son algunos de los puntos que podríamos abordar, pero no los únicos. Y para terminar, insisto con que es un problema de cooperación regional. Cuando hablamos de la comunidad iberoamericana, lo hacemos porque compartimos estas dos lenguas mutuamente inteligibles como denominador común, por más que hay otras claramente en la región y que también son importantes, pero tenemos una forma de comunicarnos entre un montón de países iberoamericanos. Y ese es un valor único y una oportunidad para potenciar esta cooperación. Así que eso es algo que creo que tenemos que insistir, que la OI está haciendo y que nuestros socios como UNESCO también trabajan fuertemente, para fomentar esta integración y dar un espacio para encontrar soluciones comunes a estos temas. Pues muchas gracias. Emi. Precisamente en este punto me surgen dos propuestas que creo que podrían funcionar para fortalecer el espacio de las políticas científicas multilingües. Y el primero sería que la OEI, como multilateral, pueda promover el diseño de planes regionales de CTI, de ciencia, tecnología e innovación, porque en este momento los planes nacionales no los hacen las universidades, los hace la secretaría encargada o la institución delegada, pero las universidades públicas son convocadas de manera discursiva o enunciativa y no están todas. Podría ser una política de cooperación internacional y regional que se incluya un componente de lenguas. Y la OEI podría recomendar a los estados, porque en el caso de Ecuador con Colombia, cada año se hacen los birregionales y los países se reúnen para trazar metas. Y estas metas son alimentadas por las instituciones que están representando una política, en nuestro caso CENESID, pero las universidades son excluidas o no son convocadas. Cuando un estado en un birregional hace una propuesta, se le inyecta recurso y se puede planificar el diseño de un plan regional, que yo creo que podría solucionar y avanzar en cierto modo cómo se diseñan los planes de ciencia, tecnología e innovación, pero con un componente de lenguas que en este momento no existe. Y sí sería interesante incluir a la lengua con dos espacios. El primero, que sea un eje tecnológico que nos permita, a través de traducciones, temas tecnológicos, inteligencias artificiales y todo lo que sea, una traducción inmediata, pero no dejar de lado lo que significa aprender una segunda o una tercera lengua, porque es una experiencia cultural que no nos puede llevar solamente a traducir de manera mecánica o tecnológica para publicar un paper, sino a hacer un proceso cultural e intercultural que en América Latina creo que es posible. De la misma manera que todos necesitamos que se pueda leer en inglés, publicar en inglés, estamos muy cerca con Brasil y podríamos cooperar con mejores estrategias y con mejores planes para que una lengua que está al lado, a través de una política o un plan nacional, pueda juntar universidades. Porque en el caso del Ecuador son las redes o somos las redes quienes sin ningún recurso hemos logrado mantener
un cierto tipo de producción y procesos de investigación sostenidos a lo largo de todos los gobiernos que nos preceden. Posiblemente con Brasil sea un momento interesante para volver a cooperar, pero los birregionales Ecuador-Perú, Ecuador-Colombia se hacen cada año y podrían ser una oportunidad de cooperación regional. Creo que en América Latina no se ha creado una experiencia cultural para aprender las lenguas. Sí hay muchas experiencias interculturales para mantener algunas lenguas que tenemos nosotros, pero no todas. De hecho, 2 de 14. El quichua siempre ha tenido el mayor presupuesto del Estado y el shuar no. Entonces se mantiene esto de las regiones centrales, de los Andes versus la Amazonía, pero creo que si empezamos a mirarnos de manera horizontal, aún en la promoción de las lenguas amazónicas, podríamos cooperar con Brasil y hacerlo a través del portugués, que es la propuesta que nosotros hacemos, es pensar que también podemos formar docentes que hacen investigación y que promueven las 3 lenguas. Podría ser un sueño, pero sucede que en la Universidad Central, por ejemplo, se invitan muchos profesores del Brasil, se invitan muchos profesores de posgrado de varios países que están cercanos con esta lengua específica y funciona, porque sí hay un recurso para pagar estos docentes en la universidad pública, pero sin un plan creo que no podemos confiarnos de las excepcionalidades de ciertas carreras, que en el caso de nuestro trabajo es siempre ciencias sociales y artes. Finalmente, es recordar que se puede pensar que la lengua es una experiencia cultural y de integración que merece también varios años de estudio y no solamente como una asistencia o una traducción. Creo que los investigadores necesitamos todas estas experiencias culturales y si en América Latina no tenemos un sistema de becas fuerte o como hablábamos en el caso del Ecuador, inexistente, podría quizá una propuesta del plan regional y una trayectoria de posgrado también en español, en inglés y en portugués, solventar algunos problemas culturales que creo que están en el trasfondo de la producción científica. Guillermo. Bien, primero pido excusas porque en 10 minutos me voy a tener que retirar porque me tengo que ir de viaje. Y entonces, pero mi reflexión va un poco en línea con, bueno, es la ventaja también de que al ser el tercero tengo menos que decir. El espacio de cooperación es enorme, es enorme. Creo que no lo digo en ese sentido, pero somos un porcentaje tan pequeño todavía del gasto en investigación y desarrollo que eso nos marca la pauta de que ninguno individualmente puede pensar o imaginar que puede realizar los desafíos de ciencia y tecnología que vienen autónomamente. Creo que a nivel global no se puede hacer eso, pero mucho menos en la región, por los volúmenes de nuestras comunidades académicas, de nuestra inversión en el tema. Entonces, si no lo hacemos proactivamente, deberíamos empezar a hacerlo defensivamente. Yo ya, digamos, la verdad que no tengo la respuesta de cómo logramos esos procesos de integración, porque me parece que es como que la mesa está servida y no nos sentamos a comer. Tenemos una región que comparte los desafíos, que comparte los problemas sociales, que comparte los problemas estructurales, que comparte oportunidades por ser una región biodiversa, rica, por tener pocos conflictos bélicos y religiosos, por compartir raíces culturales y con el potencial de lo que implica la cooperación. Y sin embargo es una región que no logra concretar las cooperaciones. Creamos nuevas organizaciones, creamos nuevos espacios de interacción, duplicamos esfuerzos y no logramos actuar en conjunto. Probablemente los pequeños pasos de cooperación bilateral puede ser un ejemplo, pero deberíamos tratar de dar el salto a lo multilateral. Y por lo menos en este área de ciencia hay mucho espacio para acciones de diplomacia científica, acciones de ganar escala, porque el gran problema creo que tenemos es sobre todo escala. Estas cuestiones que aparecen tienen que ver con ganar escala en donde
evidentemente estaba puesto en la pregunta que nos habían compartido, ¿qué podía ser una oportunidad o no que España ahora asuma la presidencia en la Unión Europea? Absolutamente, si nos pudiera ayudar a que la región gane escala en la cooperación para poder abordar estos desafíos de cómo hacemos para tener una buena revista de calidad en alguna disciplina. Bueno, es difícil pensarlo, imaginarlo en un país autónomamente. Sí podemos imaginar, vuelvo al ejemplo de Lancet, si tuviéramos una Lancet latinoamericana, donde podríamos construir comunidades de evaluación iberoamericanas, donde tuviéramos algo que nos permita entonces empezar a tratar problemas que tengan que ver con nosotros. Los desafíos de las tecnologías que vienen, la neurociencia, la inteligencia artificial, toda la edición génica, la salud con grandes bases de datos, todo eso arma la necesidad de armar biotipos, vamos al plano de la salud, biotipos y análisis genéticos de bancos de datos genéticos propios de las características del habitante latinoamericano, iberoamericano. Hoy eso está quedando en bases de grandes empresas que no radican en ninguno de nuestros países. Entonces, bueno, ahí hay espacios enormes de agendas de investigación, de agendas de política pública, que no pueden ser abordados individualmente y que tienen que ser abordados regionalmente. ¿Cómo hacemos para que eso se plasme en acciones concretas? Bueno, eso es lo que todavía, para mí es como la cuadratura del círculo. No lo estamos logrando a pesar de generar estos espacios. Probablemente parte del problema es que las agendas coyunturales tan urgentes que afectan a nuestros países no nos permiten visualizar el horizonte más allá y ver que deberíamos, más allá de los conflictos internos, establecer acuerdos regionales que nos permitan afrontar esos desafíos a futuro. Realmente es como, para mí se vuelve cada vez más un llamado de urgencia y empiezo a pensar que si no nos va a unir lo proactivo, nos va a unir lo defensivo y como dicen, nos unirá el espanto. Pero creo que vamos a tener que empezar cada vez más con más fuerza a avanzar estos escenarios de cooperación. Bueno, pues no sé si te tienes que ir ya, Guillermo, pero precisamente un poco en esta misma línea y antes ya de dar la palabra también al resto, por la sala, por si quieren intervenir, me interesa especialmente este punto en el que tú lo has dejado, ¿no? Es decir, el tema de escenarios de futuro en el sentido de espacios de oportunidad que se pueden percibir, que se pueden vislumbrar, que pues, mencionabas precisamente la posibilidad, el escenario que abre la presidencia española de la Unión Europea y el posicionamiento que quiere, que está planteado en torno al... No me voy, pero apago la cámara, nada más. Vale. En torno al tema de América Latina, ¿no? Y a potenciar todo lo que es el vínculo con o la relación euro-latinoamericana, ¿no? Que creo que en este ámbito creo que estaremos todos de acuerdo que es un espacio de oportunidad por precisamente estos desafíos que también se planteaban ahora, ¿no? Uno de los temas que probablemente no ha salido suficientemente es el tema de financiación también, que es un elemento clave en una política científica que reclama, que requiere fondos, lo decía Emi con el tema de becas, pero nos vale para cualquiera de los planos de la política científica. ¿Cómo percibís o dónde percibís esos escenarios de futuro, escenarios de oportunidad, posibles aliados, posibles ejes de cooperación entre, no solo en el ámbito iberoamericano, sino como parte de este escenario euro-latinoamericano que puede ser percibido como una oportunidad? ¿Cómo lo veis, Rodolfo y Emi? Porque entiendo que Guillermo ya se va a tener que ir. Sí, adelante. Todavía estoy Vale. escuchando. Rodolfo. Sí, creo que es interesante ese tema y es realmente una oportunidad y tiene dos aristas. Me parece que el puente que puede hacer España con la Comunidad Europea y que no está limitado a la presidencia que le toca en este caso, ¿no? Es algo que ocurre naturalmente con España y con Portugal desde Iberoamérica por una afinidad histórica, cultural, de las distintas razones que podamos tener, principalmente idiomática.
Hace unos cuantos años habíamos hecho un estudio que fue publicado en un dossier de la revista CTS justamente, sobre cómo se daba la vinculación entre la vinculación científica en Iberoamérica, y ahí aparecía efectivamente, si uno analizaba las relaciones en los artículos científicos de copublicación, aparecía España principalmente como un puente para los países latinoamericanos hacia el resto de las colaboraciones en el mundo. Y cuando preguntábamos cualitativamente las razones de esto, aparecía enseguida la afinidad personal. Y ahora más fácil para un latinoamericano comunicarse con otros latinoamericanos y con iberoamericanos. Y eso me parece que es importantísimo. Y en este caso, esta presidencia de la Unión Europea puede ayudar a empujar todavía eso un poco más, en dos sentidos. Digo, hay muchos temas de la agenda actual en los que América Latina tiene mucho para decir y para aportar. Ya, acabamos de publicar un dossier sobre transición energética en el estado de la ciencia, del informe que sacamos todos los años, y es un tema donde América Latina tiene oportunidades y desarrollos que son súper interesantes. Bueno, el caso del litio es obvio, pero el hidrógeno verde también es otro caso. Donde América, y agendas como esas, un montón, en las que los países de América Latina tienen desarrollos y capacidades hechas, y además tienen, sobre todo en temas de biodiversidad, océanos y demás, es una región que puede ser sede de investigaciones también importantes. Así que estimo que esta es una buena oportunidad para consolidar eso. De vuelta con esta misma lógica, el campo de la cooperación es enorme y está abierto, y creo que la ciencia es uno de esos casos en los que pueden servir de guía para otro tipo de cooperaciones después, ¿no? A veces la cooperación se organiza mejor cuando tiene casos puntuales sobre los que trabajar, y creo que la ciencia es uno de los campos más fáciles, menos disputados, y donde la cooperación y la colaboración está en la base de cómo funciona la ciencia internacional. Así que creo que ahí puede haber mucho para hacer en el próximo año. Adelante. Ya. A mí se me ocurren dos temas que podrían ser interesantes en el trabajo de la Unión Europea. Si es que la España tiene estos meses de trabajo, se podría volver a pensar la transdisciplina, porque Alemania ya lo ha propuesto y ha desarrollado todo un sistema de la integración de conocimientos a través de esta propuesta de la Unión Europea de recuperar la antigua Bauhaus, tanto para la innovación como el diseño sustentable, que creo que puede funcionar si es que América Latina tiene un rol de cooperación. Hemos tenido relaciones birregionales históricas que funcionan muy bien, pero si logramos cooperar en investigación y en movilidad en mejores condiciones de igualdad, podríamos compartir investigadores de los dos continentes y realmente insertarnos en unas trayectorias de transdisciplina interesantes para todos. Eso creo yo que podría ser importante, y si también los temas alrededor de los cuales se desarrolla el financiamiento para investigación y movilidad incluyen América Latina, se podrían desarrollar unas investigaciones más completas y realmente que la movilidad científica sea en condiciones de igualdad. Simplemente para cerrar, yo quería mostrar nuestra propuesta del modelo de transformación, que es un modelo trans de formación e investigación multilingüe, que es lo que hemos desarrollado en la red. Yo hablo de nosotros, este modelo lo desarrollé yo porque me encargo de esta parte específica, pero vamos algunos años, quizá más de 3, dialogando con los ingenieros, con los matemáticos y con los físicos, para analizar desde las ciencias sociales cómo humanizamos sus campos y también cómo cruzamos con el método científico los campos de las ciencias sociales, y por eso siempre me parece que es un resultado colectivo. En esta propuesta también nos inspiramos en la propuesta de Alemania en la Unión Europea que les comentaba, de recuperar la Bauhaus para la multidisciplina, la interdisciplina, y proponemos que se pueda diseñar una carrera de posgrado con estos 3 ejes. Sería un eje de formación en español y portugués, un eje de formación en investigación, es decir, que el perfil de salida sean investigadores que hablan las 3 lenguas,
y que vienen de las ciencias sociales, que podrían ser diversas, desde la antropología, la sociología, las ciencias políticas, pero creando una trayectoria de investigación aplicada al país y a la región. Por eso proponemos que podría ser una carrera compartida entre Ecuador, Colombia y Brasil para promover las 3 lenguas. Y creemos que la innovación, la interculturalidad y la diversidad tienen que ser ejes formativos, deben ser cátedras y deben ser proyectos que vinculan a la universidad, a la carrera con el país y con el desarrollo de políticas públicas también. En este caso yo tengo una divergencia con los compañeros de la mesa porque creemos que los investigadores sí tenemos que aprender de divulgación y de comunicación porque son herramientas de nuestras clases. La mayoría somos investigadores que somos docentes y creamos nuestras estrategias pedagógicas. Tenemos que saber cómo contar las cosas y crear relatos para compartir nuestros resultados con nuestros estudiantes, con nuestros colegas o con las comunidades que nos reciben, que son diversas. En América Latina es una diversidad increíble y proponemos que en las cátedras de este posgrado se incluya comunicación, habilidades comunicativas y nuevamente se haga un énfasis en la escritura y en la creación de estos relatos a través de la tecnología, pero volver a escribir y volver a darle fuerza a la integración cultural y aprender una lengua no solamente a través de tecnología, sino con el encuentro de docentes y con el encuentro de personas, porque la tecnología es una herramienta que nos puede ayudar, pero no podemos borrar estos afectos culturales que nos hacen construir la ciencia. Este es el resumen del modelo que estamos preparando y trabajando más a fondo y se propone que siempre sea sobre la base del trabajo y la conexión de la universidad pública y cofinanciada, porque creemos que en este momento en la región las políticas del Estado, tanto las de evaluación como las de calidad, no están funcionando. En el caso específico del Ecuador, el CASES lo que hizo fue flexibilizar el modelo de evaluación y entregar algunas competencias a la evaluación autónoma, pero la investigación se está diluyendo. Precisamente varias prácticas de la investigación que son importantes ya no se reportan y volvimos a las estadísticas y a los números fríos. Entonces creemos que si nos volvemos a encontrar con las universidades públicas de la región para diseñar estos programas multilingües, sería una propuesta más interesante y tal vez comunitaria que pueda funcionar. Pues muchas gracias, Emi. Bueno, pues si os parece abrimos un poquito un turno de preguntas, ¿no? Que antes no dio tiempo además, a lo mejor ahora se puede aprovechar esta media hora que tenemos. Mis disculpas que me tengo que ir, discúlpenme, me hubiera encantado porque es súper interesante el espacio, pero pido disculpas a Marisa y a todos los presentes, se me va un barco, así que... Bueno, pues nada, que tengas buen viaje y muchas gracias, Guillermo. Gracias, hasta luego. Pues si os parece, entonces abrimos el turno. Sí, adelante. Si me recuerdas el nombre. Abajo. Sí, buenos días para todas y para todos. Soy Javier Romano, provengo de Uruguay, Universidad de la República. Agradecer a la mesa los tópicos que trabajaron, las visiones. Yo quisiera aportar en el contexto, digamos, de ese horizonte que nos planteamos en la jornada de hoy, de pensar en términos de desafíos. Voy a decir algunas cosas que quiero que sean como condimentos para el plato que estamos elaborando. En primer término, decir que, por decirlo de alguna manera, tenemos los cuerpos transpirados, los cuerpos sudados, hemos terminado de correr una carrera que nos planteó la pandemia, el COVID, y esa carrera y esa transpiración nos mostró algunas cosas que incluso se han planteado acá. Primero decir que la producción de conocimiento tiene su lógica política, tecnológica, militar, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que nos mostró la pandemia? Nos mostró que, y tal vez esto es una visión gramsciana, la organización de la producción de conocimiento y las condiciones de producción de conocimiento de nuestras sociedades son el reflejo de un modo de producción económico, militar y político. Ese modo de producción genera zonas hegemónicas de producción de conocimiento. Nosotros sabemos que, y ahí el compañero tiró ya algunos datos claros, ¿no? Iberoamérica, básicamente en la sociedad de producción y de consumo,
se ubica como un agente que básicamente lo que hace es consumir conocimiento y no producir conocimiento. Obviamente los centros de producción de conocimiento están relacionados sobre todo a la lengua inglesa, pero también a cómo se organiza en términos globales, ¿no? Yo quisiera, y acá el primer condimento, y es decir que la región iberoamericana, ahí Cristian apuntó a las desigualdades, yo quisiera decir que en Iberoamérica también se reproducen lógicas de producción de conocimiento globales. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de Brasil y también de otros países, propia España, también Uruguay, Argentina, lo que se genera son centros de producción de conocimiento que reproducen la misma lógica que tenemos en relación al inglés. Por decirlo claro, si yo estoy en una universidad brasileña periférica, voy a intentar de publicar en la Universidad de San Pablo, en Campinas o en Río de Janeiro. Si estoy en México, quien acumula esa capacidad y ese valor es la UNAM, ¿no? Es decir, no es lo mismo producir en universidades periféricas. Y lo mismo en el caso de un artículo, no es lo mismo que yo lo publique en Uruguay que lo publique en España. ¿Por qué? Porque esa construcción hegemónica también se reproduce al interior de la región iberoamericana. Yo creo que este desafío es muy importante pensarlo, ver cómo producimos y que nos ayuda justamente a ver, a armar una imagen en este diálogo, digamos, que va hacia el inglés o hacia el chino. Yo creo que es como muy importante reconocer la heterogeneidad y esa condición hegemónica que las regiones van teniendo. Primera cosa. La segunda cosa, evidentemente en el marco de la modernidad, permanentemente hacemos alusión al diseño de políticas públicas, ¿no? Y en realidad lo que sucede es que justamente el campo de la producción científico-académica tal vez sea uno de los campos en donde se genera una red, una malla de intercambios supraestatales. Entonces, yo creo que ahí pensar en términos de producción, de política pública, asociado, digamos, a universidades, digamos, anclada en el contexto nacional, estatal, nos genera un problema, ¿no? Y pienso más que nada en lo que Saskia Sassen habla de, o plantea de la ciudad global, que es una categoría ya que tiene unos años, ¿no? Es decir, con un centro regional que genera todo un conjunto de demandas y respuestas en la región que van más allá del Estado. Y ahí eso condiciona el diseño de políticas públicas con una visión estadocéntrica. Obviamente el camino ahí creo que se orienta a pensar en términos regionales o en otras dimensiones que tienen que ver, por ejemplo, con campos de conocimiento, ¿no? que atraviesan, digamos, la dimensión estatal. Termino con esto. Yo creo que hay una discusión de fondo que nos merecemos, que tiene que ver con las condiciones en la producción de conocimiento y sobre todo con el valor del conocimiento. Hay una cuestión que merece ser discutida, que es cómo un objeto, un signo, un producto adquiere valor, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sociedad del conocimiento, también hay vasta bibliografía al respecto, la inmaterialidad y el valor del conocimiento es por decirlo así, un combustible de lo que es el capitalismo cognitivo, ¿no? Es decir, esta idea de por qué hay, y ahí yo creo que pierde fuelle o pierde lugar esta idea de cooperación y gana mucho terreno esta idea de competencia. ¿Por qué es tan feroz la discusión en términos de las patentes? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, en el caso de Uruguay se decide por unas determinadas patentes, ¿no? Que es la patente BAI, ¿no? O por qué empezamos a ver que los dispositivos que tenemos armados en la producción de conocimiento tocan distintas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, y termino con esto, lo que es la carrera docente. O cómo concebir el conocimiento en términos de producción de un individuo que hace una carrera docente, ¿no? Una profesora, un profesor, investigador o investigadora, o un grupo, ¿no? Y ahí nos lleva a otra pantalla que tiene que ver con, hoy por hoy hay toda una discusión en términos de derechos, ¿no? Incluso hay gente que dice, bueno, ¿derechos humanos o derechos colectivos? Y aquí creo que hay una dimensión importante que tiene que ver cómo el conocimiento o la producción de conocimiento merece ser concebida como un espacio de producción de lo común, ¿no? La producción de lo común nos direcciona muchísimo más a un espacio colectivo que a los espacios privativos que hoy por hoy se aparecen como hegemónicos. Es un aporte, quería como
reitero, intentar tirar algún condimento para aportar a la discusión. Antes. Vale, Bianca. Mi intervención va directamente a Rodolfo. Qué gusto, Rodolfo. Yo creo que sí, que es necesaria una cooperación más cercana, incluso para que podamos utilizar, estoy hablando directamente del observatorio, ¿vale? O sea, es importante. De hecho, este acercamiento, ay, estoy hablando en español. Ah, ai, da referência com a OEI e também eu proponho, no caso específico do Brasil, que nós também nos acerquemos tanto por intermédio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, que é onde eu trabalho, porque nós temos outros instrumentos que podem ser utilizados para este observatório. Para você ter uma ideia, essas métricas que são utilizadas, tomando por base para análise do português, tomando por base somente o Cielo, o Redalic, então, tem muito pouca coisa em português, mas utilizar somente o Cielo não condiz com a realidade da produção científica brasileira. Hoje, o nosso portal de publicações e dados científicos em acesso aberto, o OASIS-BR, possui mais de 4 milhões de documentos. Então, eu acho que nós poderíamos realizar um trabalho conjunto de cooperação para que nós tenhamos um panorama um pouco mais completo, principalmente da região latino-americana, por intermédio da Rede La Referência, e também da representatividade do português por intermédio do IBICT, que tem essa missão de reunir toda a produção científica. Neste sentido, nós lançaremos oficialmente o Diretório de Revistas Científicas Brasileiras, que será chamado de MIGLIM, para que, onde nós fazemos um apanhado, reunimos todas as revistas científicas brasileiras existentes. Aí estão também as revistas Cielo, porque as revistas Cielo, e isso é algo que nós temos que discutir também, a função dos indexadores. As revistas Cielo representam uma parcela muito pequena da produção de revistas brasileiras. Era isso que eu queria colocar. Obrigada. No sé si puedo, Marisa, contestar ahora. Seguimos levantando preguntas. Hola. Dejé de ver la sala. No sé si estamos conectados aún. El micro. Rodolfo, me quedé sin batería en el portátil, ahora lo resuelvo. Vamos a dar una palabra más y luego ya Vale. os doy la Perfecto. palabra a vosotros. Los Adelante. escucho. Sou Eloy Rodrigues. Vou tentar fazer uma síntese ou um ponto intermédio entre o que disse a Amy e o que disse o Guilherme relativamente às capacidades de comunicação e na avaliação científica. Eu concordo com a Amy de que é necessário que os investigadores tenham competências, tenham capacidades de comunicação. Mas cada vez mais na avaliação científica é importante que a avaliação não seja apenas individual
e que seja uma avaliação das equipas e que promovamos e que exista diversidade mesmo nas equipas. E, portanto, pode haver numa equipa alguém que é muito bom a investigar e tem só competências básicas de comunicação, porque na mesma equipa há outra pessoa que tem mais competências de comunicação e que já não é tão boa a fazer a investigação, ou que já não é tão boa a estar no laboratório. Há um slide que depois eu posso partilhar da Universidade de Utrecht que descreve muito bem a mudança na avaliação da investigação. Mostra o sistema atual da avaliação da investigação, avalia as pessoas individualmente e avalia basicamente as capacidades de investigação. O sistema futuro avalia grupos de investigação. Voy. Ya está. Sim. O sistema de avaliação alinhado com a ciência aberta avalia grupos e diferentes contribuições. Aquela iniciativa que eu falei há pouco da Coara, quando falamos de diversidade, são diferentes contributos. Nós hoje, há outra imagem que eu gosto muito, hoje não utilizei slides, se tivesse utilizado slides eu utilizo muito essa imagem, que é o iceberg. Nós hoje só avaliamos a ponta do iceberg, que é a publicação. Mas para que exista a ponta do iceberg, que é muito pequenina, existe todo um conjunto de outras atividades, o desenho da investigação, a recolha de dados, a revisão por pares do trabalho de outros, que hoje não são avaliados. E, portanto, é essa transformação que nós temos que promover. Portanto, para dizer que eu estou de acordo com a EMI, de que todos os investigadores têm que ter competências básicas, mas também estou de acordo com o Guilherme que o que temos que fazer é ter equipas onde há diferentes competências, diferentes capacidades e cada um de nós, não é e todos somos avaliados de forma diferente. Eu posso ter mais competências de comunicação e menos de investigação e a EMI pode ser ao contrário e podemos ser os dois excelentes na mesma equipa. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguien que quiera intervenir? Si no, os damos entonces la palabra a Rodolfo y a Emi para cerrar la sesión. Adelante, Rodolfo. Sí. Gracias. Sí, algunos comentarios en torno a las intervenciones recientes. Bueno, sí, lo que decía Bianca me parece súper interesante. Tuve la suerte de estar en Brasilia hace unos meses en una actividad que invitado por el IBIC y me parece que el trabajo que hacen es súper interesante para tratar de tener herramientas para dar cuenta de esto. Digo, el problema de los indexadores, yo estoy completamente de acuerdo. Digo, siempre decimos que las bases internacionales, Scopus, Web of Science, son la punta del iceberg, pero nosotros creamos nuestros propios icebergs locales que también, digo, esta relación un poco fractal cuando uno empieza a mirar, que la primera intervención también tenía algún condimento en ese sentido, me parece súper interesante y bueno, estamos súper interesados en colaborar con el IBIC para trabajar en esto. Digo, ahí hay una serie de herramientas y de nuevas tecnologías que se están desarrollando que son centrales. Y me parece que es súper interesante trabajar juntos en desarrollar metodologías para cuantificar estos procesos, para generar unos buenos indicadores en torno a estas nuevas fuentes de datos que nos dan cosas que las otras no nos dan. Yo me vine maravillado de las posibilidades de los indicadores que se podrían hacer o la información que podríamos sacar de bases tan interrelacionadas como las que se están generando en Brasil en torno a eso. Digo, para ver cosas que no estamos viendo actualmente y que están muy relacionadas con los temas que que estuvimos discutiendo. Digo, porque muchas veces también, además de todas las otras cuestiones que tenemos, la evaluación y la mirada que tenemos del monitoreo de la política científica es muy de insumo producto. Miramos lo que entra, miramos lo que sale y no tenemos mucha idea de lo que pasa en el sistema científico, no lo contabilizamos. Y eso solo se puede hacer si tenemos sistemas de información que nos relacionen las instituciones con las personas, con sus publicaciones, con sus proyectos de investigación, y tener eso a la mano me parece que es una herramienta enorme para poder entender mejor
lo que está ocurriendo, estos otros circuitos de comunicación, estas otras formas de producir conocimiento y de difundirlo, y que si somos capaces de tener herramientas que los pongan a la vista y generar información adecuada para sacarles bien el potencial a esas herramientas, vamos a poder dar unos insumos para hacer mejores políticas muy, muy fuertes. Y me parece que esto también va en línea de la última intervención. Digo, nosotros tenemos que ser capaces de generar fuentes de información adecuadas para hacer una buena evaluación de esta ciencia abierta. Digo, porque si no nos quedamos con apreciaciones cualitativas o con unas formas de evaluación que no tienen mucho de dónde agarrarse a la hora de hacer esa evaluación. Entonces me parece que el desafío de los próximos años es generar buenas fuentes, buenos sistemas de información para que podamos mostrar la ciencia abierta y podamos evaluarla y hacerla sujeto de políticas más claras y más robustas. Así que en ese sentido, Bianca, encantadísimos y conversemos en cuanto sea posible para darle forma a un trabajo en ese sentido, porque me parece no solo muy interesante desde lo profesional, sino muy necesario regionalmente. Sí, para cerrar yo quería responder y complementar lo que dijo Javier, que precisamente si vemos la foto de la producción científica en ciencias sociales del Ecuador, es la foto de la estructura política, es casi la foto del resultado de la pobreza. Es por eso que nosotros nos vamos más atrás pensando que el investigador sí necesita estas competencias de comunicación y divulgación y volver a los procesos culturales de la lengua. Pero paradójicamente en América Latina, para pensar la ciencia abierta, primero en Ecuador nos gustaría ser parte de la producción de la ciencia. Estamos recién en la primera palabra. Por eso creemos que sí necesitamos unos itinerarios que lleguen más atrás, porque a un investigador que hizo su doctorado, su postdoctorado, le precede más de una década de formación. Pero si vienes de América Latina, quizá 2 décadas. Y la desigualdad también tiene relación con el tiempo. Entonces, no es dejar de lado que existen equipos de comunicación, de divulgación que son fuertes, pero ¿quién mejor que un investigador para crear su estrategia de divulgación? Y el equipo tecnológico de comunicación y de divulgación institucional, público-privado, tiene que entrar en esa lógica planificada, pero planificada desde la investigación. En Ecuador sucede mucho lo que conversábamos antes de iniciar esto, que el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología tiene unos rubros de inversión y se paga por hacer este plan, pero se paga por imprimir unos banners o difundir la creación del plan, no por generar condiciones de formación para los investigadores. Y ese es el problema, porque sí hay recursos, la verdad es que sí hay recursos, pero mal distribuidos. El problema, como decía Javier, también es una pobreza estructural, una estructura de mercado que define a dónde se van los recursos. Y solamente para cerrar, en Ecuador, el presupuesto codificado del Estado alrededor de 33.000 millones. A la defensa y asuntos internos en las condiciones que está mi país se van más de 3.370 millones y para universidades 1.200. Frente a esa distribución de la riqueza, porque sí somos un país rico, solo que no se distribuye, es muy difícil pensar, creo yo, esperar que las políticas en este momento específico, económico, social y político, nos transformen la forma de hacer investigación y ciencia. Entonces, por eso es que nosotros creemos que podríamos volver a recuperar la fuerza de la universidad pública, pero no solos. Este trabajo en red que sí nos caracteriza, que es cultural y que es latinoamericano, puede ayudarnos a volver a ponerle fuerza a la conexión birregional, que en muchos casos nos ha salvado de procesos muy difíciles, de procesos violentos y de pobreza por décadas. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que se han dejado planteados un montón de temas para luego para las sesiones de la tarde, ¿no? Es decir, creo que tanto lo que se ha planteado como retos de inserción en la corriente científica a nivel internacional y todos los desafíos que van asociados, tanto en términos de producción principalmente, como de divulgación o de asociación con o conexión con la sociedad, etcétera,
como digamos, todo lo que tiene que ver con el reto de poner en valor un espacio propio iberoamericano, con una agenda específica, con capacidades propias, etcétera, nos ponen en la lógica de la necesidad, creo que es evidente, de la cooperación, fundamentalmente por algunas cosas que planteaban los ponentes y también en las intervenciones, ¿no? La asimetría, la desigualdad, es decir, no asumamos las redes, hay muchas oportunidades para el espacio, para la cooperación, para la armonización, la colaboración, sobre todo en el espacio iberoamericano, pero sin asumir, por supuesto, la asimetría interna y asumiendo además que hacen falta, como bien decía ahora Emi, mucho refuerzo desde lo básico, ¿no? Entonces ahí dejamos planteado este tema. Muchas gracias a los tres ponentes, Rodolfo desde Buenos Aires y Emi y por supuesto Guillermo que ya no está, y nos vemos en un rato.